Vamos a leer la palabra de Dios en Segunda de Pedro, capítulo 1. Es donde estamos presentando una serie de sermones expositivos en la segunda epístola de Pedro. Ya miramos cómo estas 7 virtudes, estas siete cualidades que menciona ahí la palabra de Dios en el contexto, si las adoptamos, si las practicamos, si las vivimos, la palabra de Dios nos promete tener una vida victoriosa. Después miramos cómo el Señor promete que vamos a estar firmes en la fe, vamos a ser fieles a Él y vamos a ser premiados también cuando Él venga. Ahora vamos a mirar, comenzando con el versículo 12 hasta el final del capítulo. Dice el apóstol Pedro, 2 Pedro 1:13, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta mañana quisiera que meditáramos sobre el tema, la preeminencia de la palabra de Dios, porque en el lenguaje del apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice que además de esto, tenemos la palabra profética más segura. Eso quiere decir la palabra infalible de Dios, que está por encima de todo. Y eso es lo que el tema del sermón es: la preeminencia de la palabra de Dios. La palabra preeminencia quiere decir que tiene superioridad a otros o a todos, especialmente en alguna esfera o calidad. Algo preeminente o alguien preeminente quiere decir que es el principal, el prevaleciente, el que está sobre todo, alto, elevado. Y eso es la Santa Biblia. Está alta, está elevada, está por encima de todo. Amén. Eso y más es la palabra de Dios. Quisiera hacerle un par de preguntas a usted, a todos los que me están escuchando, a cada uno. ¿Verdad que usted, igual que a mí, nos hubiera gustado vivir en los días de nuestro Señor y Jesucristo, nuestro Salvador, Jesús de Nazaret? Haber visto sus milagros, haber oído sus enseñanzas, haber andado con Él, viajando de Galilea
a Judea y viceversa, y los demás lugares donde él se presentaba y hacía tantos milagros. ¿Verdad que hubiera sido lindo vivir en esos tiempos? Qué dichosas las personas que fueron coetáneos del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que vivieron en esos tiempos también. ¿Verdad que usted, la segunda pregunta es, ¿verdad que usted cree que sería un mejor cristiano, sería más consagrado, sería más dedicado a Cristo y a su causa, dispuesto a todo por Él, si usted hubiera estado, si usted hubiera sido un testigo vidente y audible de lo que sucedió con el Señor Jesucristo? Bueno, déjeme decirle que si usted cree que eso hubiera sido una gran bendición, y lo hubiera sido, y que por eso usted estuviera más devoto, más consagrado al Señor y sería más fiel a Él, déjeme decirle que no es cierto. La Biblia dice que no es verdad. Me respaldo en esta expresión otra vez del apóstol Pedro. La Biblia dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Cuando el apóstol Pedro está diciendo acá que tenemos, además de esta experiencia que yo tuve, dice Pedro acá, hablando de Job, aludiendo a Job y aludiendo a Juan, el apóstol, ellos tres fueron los que el Señor invitó para que fueran a este monte alto donde Él se transfiguraría delante de ellos. Vamos a mirar eso en Mateo capítulo 16, versos 27 al 28. Mire que acabo de decirle pues que este milagro, que es el mega milagro, el mega quiere decir el más grande, el más portentoso de todos los milagros, esto que vamos a leer ahora acá. Dice la palabra de Dios que por encima de ese milagro, por encima de ese acontecimiento tan fenomenal, tan impresionante, el apóstol Pedro dice, pero además de este milagro, tenemos la palabra profética más segura que el milagro, más segura que todos los milagros, más segura de todo lo que nosotros fuimos testigos, testigos videntes y testigos también audibles de lo que el Señor Jesús dijo e hizo. Eso es lo que dice nuestro texto acá. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 16, versos 27 al 28 y después el capítulo 17. Dice, porque el Hijo del Hombre, Mateo 16, 27, el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su gloria. Ahí termina el capítulo 16. Y luego comienza el capítulo 17, verso 1, conectado con estas palabras del Señor Jesucristo cuando dice 6 días después de que sus discípulos les dijo esas palabras que acabamos de leer sobre su segunda venida en su reino político,
teocrático que Él va a imponer aquí en esta tierra, con gloria, con poder. Dice la palabra de Dios a casa, y días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los tres aparte, y los llevó, aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el del sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. A eso se está refiriendo el apóstol Pedro acá, cuando dice, lo que hemos predicado, lo que hemos enseñado acerca del poder salvífico del Señor Jesucristo, acerca del poder de perdonar pecados, acerca del poder de salvar a todo pecador que viene a Él con fe, acerca del poder que tiene de conservarnos a nosotros salvos hoy, mañana y por siempre, acerca del poder con que Él va a venir también. Porque menciona y la aparición, la segunda venida del Señor Jesucristo en poder y en gloria. Entonces, hablando de todo ese poder de nuestro Señor Jesucristo, dice, no hemos estado acudiendo a fábulas, a palabras, de tradiciones, inventos, a mitos, ni nada así por el estilo. Pero nosotros somos testigos, videntes y audibles de que de veras en Él hay poder, en que de veras Él es Dios mismo en la carne. Él abandonó su trono de gloria en el cielo y se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del Hijo unigénito del Padre, dice también el apóstol Juan, porque él estuvo ahí presente. Vimos su gloria. Amén. Así pues que Pedro y Juan de Santiago, al leer la epístola de Santiago, no miramos ahí que él haya mencionado este acontecimiento, pero estos dos, tanto Pedro como Juan, se refieren a esta ocasión. Y hermanos, dije que este es el mega milagro de todos, porque eso que acabo de decir ahorita, como dice en Filipenses capítulo 2, versículo 5, ¿verdad? Que haya en vosotros esta humildad que hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, pero dice que se despojó a sí mismo de toda su gloria, de todo su poder, de toda su majestad de Dios, y se humilló a sí mismo y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dice la Biblia, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, ese es el gran milagro de que nuestro Dios se hiciera hombre y que viniera a habitar en la persona humana de Jesús de Nazaret. La palabra de Dios dice, sí, que Él es Dios en la carne. Los profetas nos dicen eso, ¿verdad? Por ejemplo, dice en Isaías, capítulo 9, versos 6 y 7, lo siguiente. Isaías, capítulo 9, versos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, es dado, y el principado sobre su rostro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en los
y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hermano, el Señor está siendo descrito aquí por Isaías el profeta y nos dice que Él sería llamado también Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y en el capítulo 7 también, en el verso 14, dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Hermanos, la palabra de Dios pues nos dice, sí, que este es el mega milagro, el más portentoso de todos, que Dios mismo, eterno, supremo, invisible, omnipotente, omnisciente, que no tiene principio, que no tiene fin, viniera a revelarse a nosotros por medio de Cristo Jesús. Es lo que Pedro está diciendo. Nosotros hemos visto esto, hemos oído esto, porque cuando estábamos en la montaña, ahí con él, mientras él estaba orando, Lucas capítulo 9 dice que él, mientras estaba orando a su Padre, dice que de pronto su rostro comenzó a resplandecer. Dice que se transfiguró delante de ellos. La palabra transfigurar viene de la palabra griega metamorfosis, y es como la palabra española que tenemos de metamorfosis, ¿verdad? Como un gusano se encierra solito en un capullo y se queda ahí unas 2 semanas colgado en una ramita, y mientras tanto está ocurriendo esta operación que por dentro los jugos, la sustancia que este animalito tiene comienza a transformarlo exteriormente, y en vez de un gusano aparece una linda mariposa. Pero oímos la palabra, eso es lo que quiere decir metamorfosis, el cambio de forma exterior, pero que viene desde adentro. Hermanos, el Señor cuando estaba así resplandeciendo, y dice Marcos que también su vestido, no solamente su rostro era luminoso más que el sol, pero que su vestidura tan blanca, que dice que no había ningún jabón, ningún detergente, ninguna cosa de que algún lavador pudiera hacer esa vestidura tan blanca, más blanca que la nieve. Y la nieve es blanca y brillante. Y así estaba nuestro Señor, pero era algo que emanaba, la efulgencia era desde adentro hacia afuera, porque Él es el Dios de gloria, Dios de poder, Dios de majestad, que estaba aquí en esta tierra. Gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto fue maravilloso, esto fue grandioso, pero dice la palabra de Dios que en Lucas capítulo 9, versos 29 al 31, que también es un relato paralelo a este acontecimiento de la transfiguración. En Lucas capítulo 9, versos 29 al 31, dice, 29 al 31. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria. Ellos también, al igual que el Señor Jesucristo, se miraban con gloria, con vestidos resplandecientes. Amén.
El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, hay algunos de ustedes que están aquí que no verán la muerte hasta que vean el Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo, viniendo con los ángeles del cielo en poder y en gloria. Y aquí también está diciendo que nosotros, los hijos de Dios, como Moisés y como Elías, también seremos seres gloriosos. Amén. Transformados completamente cuando el Señor venga. Sí, la palabra de Dios nos dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Hermanos, dice en nuestro texto acá que en el verso 31 de Lucas 9, que estamos leyendo, que quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Los tres estaban conversando. Cuando dice la salida es el éxodo, se refiere a su muerte que él iba a experimentar en Jerusalén. Moisés es el dador de la ley, el hombre que fue usado por Dios para dar la ley en el monte Sinaí, para hacer el pacto con su pueblo judío, para que ellos fueran una bendición para toda la tierra. Y dice la palabra de Dios que Elías es el que representa a los profetas. Así pues, Moisés le está diciendo al Señor Jesús, Señor, tú sabes que todo el culto, toda la alabanza, todo el servicio, todos los sacrificios, todos los millones de animales, de vacas bermejas y carneros y ovejitas y corderos que se han sacrificado es representativo. Han sido representativos de tu muerte. Tú eres el Cordero de Dios que quitará el pecado del mundo. Y todos esos millones de personas que antes vivieron y murieron depositando su fe en ese Cordero inmolado, era representativo de ti, que un día darías tu vida aquí en la cruz del Calvario. Elías también le está diciendo ahí todas las profecías que se han hecho referentes a ti, de que tú serías el Salvador del mundo. Y eso tenemos en la palabra de Dios, en muchos textos de la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, miremos en Isaías capítulo 53, por hablar de uno de los pasajes. En Isaías capítulo 53, del verso 6 en adelante, aunque los de atrás también hablan de lo mismo, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por las gordías, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Amén. Hermanos, señor, hermano profeta, Elías le está diciendo, todos nosotros los profetas hemos dicho, sí, que tú eres el Mesías, que tú eres el que iba a venir, que ibas a nacer de una virgen, que darías tu vida en propiciación por los pecados de todo el mundo.
Y el apóstol Pedro nos está diciendo que todas estas cosas relativas al Señor Jesucristo, tanto Moisés como Elías y el Señor Jesús están hablando de Él. Es como que ellos dos están diciendo, en ti está el destino de todos los hombres, de todos los pecadores. Nosotros, Moisés dice, yo hice mi trabajo. Elías, yo y los demás profetas hicimos nuestro trabajo. Inclusive el último profeta, Juan el Bautista, del que hablan también después al final de este acontecimiento. Dice, él también hizo su trabajo al decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora pues todos estamos a la expectativa. Sabemos, Señor, sí que esto será doloroso para ti, doloroso para nuestro Padre, pero no hay otro camino de salvación. Yo sé que estoy imaginando más o menos la conversación que sería, pero es de que ellos están hablando de su éxodo, de su salida que debería de hacer desde Jerusalén al morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Yo estoy seguro, hermanos, que eso fue algo sumamente impresionante para el Señor Jesucristo mismo, porque cuando Pedro, de pronto el impetuoso Pedro dice, interrumpe la conversación que los tres están teniendo, dice, Señor, qué maravilloso esto, qué lindo, esto es inigualable. Quedémonos acá y hagamos tres enramadas, que quiere decir como tres tabernáculos. Uno para ti, Señor, y otro para Elías, y otro para Moisés. Pero apenas dijo eso, dice que una nube vino del cielo y los cubrió, y ellos entraron en la nube. Eso quiere decir una nube para los apóstoles, ¿verdad? Fueron cubiertos con una nube y tuvieron gran miedo. Pero se oyó una voz también por encima de la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando la nube se disipó, se hizo a un lado, ellos miraron solamente al Señor Jesús. Eso quiere decir, ya no oigan más a Moisés, ya no oigan más a Elías, ahora es oír y seguir oyendo toda la vida al Señor Jesucristo. A él oíd y obedeced. Amén. Cuando el apóstol Pedro pues se refiere a este portentoso milagro, él dice, esto es maravilloso, esto es impresionante, esto es estremecedor, convincente. De veras, él demostró ser Dios y hombre. Demostró ser el Dios que se humilló a sí mismo y que vino acá a buscar y salvar lo que se había perdido. Pero tenemos, además de este milagro, o además de todos los milagros, tenemos la palabra de Dios, la palabra profética más segura. Hermanos, la palabra de Dios nos dice sí, que no pongamos tanta atención y creamos a lo que dice la Biblia, o que no seamos absorbidos, detenidos nada más por los milagros. Hay tantas personas evangélicas, pentecostales y de otras denominaciones que los milagros es lo que más les obsesiona. Y milagros de cosas que no son ni siquiera milagrosas. Ahí andan tras estos milagreros falsos que les ofrece milagros de sanarles dolor de cabeza y de muelas y llenarle la carterita de dinero, etcétera, etcétera.
y la gente pobrecita, ingenua, anda tras estas cosas, pero no tras el verdadero mensaje de perdón y salvación y de la gracia de Dios. Pero hermanos, mire cómo este milagro tan grande, este milagro tan precioso, este milagro tan significativo, que es Dios mismo manifestado en carne, que vino por usted y por mí para dar su vida en el Calvario y para salvarnos. Hermanos, no tenemos palabras para poder explicar semejante condescendencia de nuestro Dios. ¿Qué Dios más precioso tenemos que nos haya amado hasta la muerte de su Hijo? Amén. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, sí, que por encima de este milagro, que es el mega milagro, el más portentoso, está la preeminencia de lo que dice la Santa Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Me gustaría que fuéramos a Lucas capítulo 16 para que miremos cómo la palabra de Dios está por encima de los milagros, que los milagros en sí mismos no salvan. Los milagros Dios los usó, sí, para autenticar al Señor Jesucristo. Aquí tenemos un caso, ¿verdad?, que está autenticado, que de veras Él es Dios en la carne, la divinidad, la deidad de Cristo Jesús está ahí enseñada, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que hubo una ocasión en que el Señor Jesús relató algo que sucedió. Tiene que haber sido o en su tiempo que él vivió, o quizá un poco antes, pero se refiere al caso del rico y de Lázaro. En Lucas capítulo 16, versos 27 al 31. No quisiera leer todo el relato, pero más o menos le voy a decir lo que dicen antes del verso 27, que había un rico que se vestía de púrpura y con esplendidez y comía lo más rico que había que comer y lo más caro. Se vestía de púrpura y había oro por todo lado a su alrededor en su palacio, pero no tenía compasión de los pobres. Él nada más se daba gusto a sí mismo. Y había un hombre, Lázaro, dice que lo ponían ahí en el portón de su propiedad, de su casa, y esperando quizá que la gente, los sirvientes de este hombre rico vinieran con bolsas o con cajas para poner la basura ahí afuera, en la acera o cerca de la calle para los que recogían la basura, y ahí estaban los perros. Y dice que él por lo menos quería comer de esas migajas que venían de la mesa del rico, pero dice que nadie se las daba. Más bien los perros eran los que se la comían, y más bien venían los perros y le lamían las llagas al pobre hombre. Lo ponían ahí precisamente porque era un mendigo, no tenía familiares, no tenía alguien que cuidara de él. Qué miserable, qué pobre, qué paupérrimo era este pobre individuo. Y dice que se murió, seguro se murió de hambre, de frío. Y dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pero también después murió el rico y fue sepultado. No dice la Biblia que los ángeles lo llevaron a ningún lado. Posiblemente si fueron los ángeles, fueron los demonios que se lo llevaron también al infierno. Pero estando en el infierno, dice que él miró a Lázaro allá en el seno, en el paraíso, en el seno de Abraham. Porque dice que entre los dos sitios había una cima
un gran abismo que separaba a los dos. Y dice la Biblia aquí en el verso 27, ya antes la conversación ha estado ahí ya corriendo entre Abraham y el rico, y le dice el rico a Abraham: Padre, envía a Lázaro, que envíe por lo menos, que traiga por lo menos un poquito de agua en la punta de su dedo y la ponga en mi lengua, porque estoy atormentado en este fuego. Pero dice Abraham le respondió y le dijo, hay una cima, verso 26. Hay una gran cima puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. No había manera de comunicación entre unos y otros, comunicación física, presente entre ellos. Entonces le dijo: te ruego pues, verso 27, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ahora él sí tiene compasión de su padre, de sus hermanos y quizá de otros familiares. Haz que Lázaro resucite y que vaya y que les anuncie de veras que esto es cierto, que hay castigo por el pecado, y que hay también salvación, porque Lázaro está ahí en tu seno, Señor, consolado y feliz. Y dice él, y Abraham le dijo, verso 29, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. ¿Qué le parece? Al decir Abraham, a Moisés tienen, por supuesto no se refiere a la persona de Moisés, que había ya muerto hace unos 1500 años atrás, antes del Señor Jesucristo, pero se refiere a los escritos, a la ley, al Pentateuco, a la palabra de Dios, el Antiguo Testamento y además los profetas. Dice, ahí está el mensaje. Toda la enseñanza de ese lugar que está sufriendo y del paraíso de Abraham por arrepentimiento y por fe, todo está ahí. En las sinagogas cada sábado se enseña, la palabra la tienen ahí. Pero mire la contradicción del rico. No, como diciendo, no, la Biblia no es suficiente. No, la Biblia no es efectiva. No, la Biblia no puede hacer lo que un milagro podría hacer. Pero si tú haces que sea Lázaro o sea alguien más, que se vaya de aquí entre los muertos y que les anuncie, entonces van a creer. ¿Ve cómo esto es completamente al revés de lo que dice Pedro? Que la palabra de Dios, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, la preeminencia de la palabra de Dios, ¿verdad? Que es lo más alto, lo más elevado, lo más valioso, lo más importante, lo más grande, lo más efectivo que los mismos milagros. Dice acá, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos, de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. ¿Qué le parece? Hermanos, eso es lo que dice la palabra de Dios, pues. Que si estos familiares de este rico ya condenado en el infierno no oían, no creían, no abrazaban, no recibían la palabra de Dios, no creerían, no se arrepentirían e irían a parar también a este mismo lugar de tormento. Hermanos, amigos,
crea por favor, de veras, que este mensaje, este libro, estas cartas de amor del cielo, de la palabra de Dios, que le presentan a Cristo como el que expía nuestros pecados, el que vino a cancelar la deuda, el que vino para ser nuestro representante, siendo Él inocente y nosotros los culpables. Él se hizo culpable para dejarnos a nosotros inocentes. Hermano, esto es sumamente precioso. Eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Cristo Jesús es nuestro Salvador. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, Cristo Jesús, porque era Dios en la carne, desde su nacimiento hasta su muerte, sin pecado. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Ya ha recibido usted a Cristo como su Salvador personal? ¿Ya se ha dado cuenta usted de veras que el mensaje de la palabra de Dios es lo último que usted, lo primero, lo segundo, lo tercero, lo último? No hay nada más que tengamos, pero este mensaje precioso. Volviendo otra vez a nuestro texto del apóstol Pedro, dice en el versículo 19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermanos, si este mundo en que vivimos está dominado por el pecado, está henchido de las tinieblas, del infierno, las mentiras del diablo, las falsas religiones, todas las cosas feas que hay en este mundo, pero lo único que brilla del cielo es la palabra de Dios. Dice que es como una antorcha que brilla en lugar oscuro. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice la palabra de Dios. Espero, hermanos, espero, mi amigo, que usted ponga atención, lea la palabra de Dios con oración, pidiéndole al Espíritu Santo que le ayude para que usted pueda entenderla, porque la palabra de Dios quiere solamente guiarle a la verdad, mantenerle en la verdad, afirmarle en la verdad y que se goce usted en la verdad. El Señor me los bendiga a todos y no terminamos el texto pero en el próximo sermón vamos a cubrir otras cosas más importantes que están todavía en este capítulo 1 de Segunda de Pedro. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra preciosa, que sí, exactamente eso es una antorcha. Es la única luz divina, el único faro del cielo que tenemos, que está iluminando a todos nosotros que estamos en las barcas allá en la oscuridad del océano, y para no naufragar contra las rocas o contra los peñascos o contra nada, Señor. El faro de luz nos ilumina para que vengamos hasta la orilla con toda seguridad. Gracias, Padre Santo, por esta preciosa palabra. Bendícela en nuestros corazones, ayúdanos para ser más fieles a ti. Señor, sí, no son los milagros, no son las cosas, relatos que tenemos de qué pasó aquí, qué pasó allá, con las cosas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pero tenemos la luz que viene de este faro, de esta antorcha, de la palabra de Dios. Ayúdanos para recibirla, para abrazarla, para creerla, para practicarla, para tu honra y gloria, por Jesús nuestro Salvador. Amén.